Ya vemos imágenes entonces de la finalísima y la aparición del árbitro Gustavo Farías, que llegó sobre la hora pero cumplió finalmente. La arenga de los hombres de Deportivo 9 de Julio, un conjunto patriota que sufrió la baja de Reina. Tuvo que aparecer Vélez en el equipo titular jugando por el sector derecho y la concentración y gesto adusto para Lucas Mengo. Sí, exactamente. ¿No? Recordemos que tenía que reorganizar también defensivamente por la ausencia de Especie, que había sido expulsado sobre la hora y que de alguna manera también le costó en algún momento acomodarse en la línea de fondo al equipo de 9 de julio. Recordemos a Ascasubi con la novedad de regreso de Picotti en reemplazo de Suárez, la única variante con respecto al partido de ida. Y la foto que terminó siendo la del campeón, ¿no? Saludo entre Pítaro y los árbitros, Castro y los árbitros. No se saludaron Pítaro y Castro, plantean que en la previa el arquero de Deportivo 9 de Julio lo había escupido, el mediocampista del Atlético Ascasubi, que la situación no pasó a mayores, pero se notaba cierto clima de tensión en la previa. El sorteo y después ya comenzamos a ver las acciones propias del partido. Exactamente, el clásico saludo fair play entre los jugadores. El banco de 9 de julio expectante a lo que sucedía al comienzo del encuentro. Otra vez la imagen de Lucas Mengo. El banco de la Villa tal vez un poco más tranquilos, ¿no? Porque sabían que estaban de local y tenían la gran posibilidad. Se ponía en marcha, movía 9 de julio y arrancaba el encuentro entre estos dos equipos. Primera aproximación de la Villa a través de un tiro de esquina. No iba a pasar mucho en los primeros 10 minutos en cuanto a situaciones de riesgo. Recién a los 11 llegaba esta, ¿no? Una de las primeras veces que iba a desequilibrar a Costa al sector defensivo derecho de Deportivo 9 de Julio. Pedían penal, la vamos a ver en un par de oportunidades. Existe un agarrón de Santiago López sobre el delantero de Ascasubi, que también después aprovecha el avión para caerse, ¿no? Sí, se cae más quizás por un pequeño toque de Almarante también cuando lo va cruzando de atrás, pero no fue clara la infracción como para que Farías terminara pitándola. Aquí esta situación que promovería la apertura del marcador, ¿no? Una jugada que parecía aislada, la juegan hacia atrás, el remate le queda justo a Nico Torres para marcar la ventaja en 1-0, un gol parecido que el Comité de Belgrano sobre la hora, el jugador Acosta, para darle la ventaja en la final al equipo de Atlético Ascasubi. Qué gran año de Nicolás Torres, ¿no? Clave en esta final donde había comenzado sin pasar mucho en cuanto a acciones de riesgo. Capitaliza esta pelota detenida que la hacen corto el Atlético Ascasubi y termina apareciendo el Nico Torres para definiendo cruzado y salir con todo a festejar, ¿no? Sí, una pelota que nunca pudieron terminar de sacar del área de Deportivo 9 de Julio, que después de varios rebotes termina quedándole justamente, después de rebotarle a él mismo, la pelota le queda atrás, se da vuelta, la encuentra y termina definiendo muy bien y complicando a 9 de Julio, que ya tenía que, encima que jugaba de visitante, remar contra la corriente para lograr el empate con un escaso poder ofensivo. Es cierto, por allí intenciones de Nahuel Villafañe, de Paolo Garelo, pero no mucho más en este Deportivo 9 de Julio. Ascasubi tampoco fue un equipo que se caracterizó por generar grandes situaciones como en otros compromisos, pero cada vez que podía cambiaba el ritmo y llegaba hasta el fondo, como en este caso con el centro de volea y la aparición de Ortiz de cabeza que se come un gol increíble. Sí, exactamente, ¿no? Aprovechando la banda izquierda de 9 de julio, donde Ruffinetti subía para acompañarlo a Craco, que estaba muy solitario en el ataque, y en la réplica siempre Ascasubi lo terminaba lastimando por ese sector. El buen centro del costado derecho y el cabezazo que no es preciso, ¿no? De Leandro Ortiz, que le podía haber dado la chance de aumentar la diferencia a Ascasubi. Se lamenta del Río, comienza a dar indicaciones Mengo justamente, ¿no? Tratando de que no se lo encuentre de contra tan descompensado cuando llega esta jugada, ¿no? Arce que tira el manotazo para atrás, que le pega a Boaglio. Farías, que estaba muy cerca, lo ve y le saca la roja, ¿no? Lo expulsa al enganche del Deportivo 9 de Julio y allí se genera todo un tumulto en el que también se ve expulsado Alexis Bolea, que ahí lo vemos, lo empuja fuertemente a Martín Braida. Braida lo va a buscar. Después allí también aparece Ruffinetti en escena, algún otro jugador de Deportivo 9 de Julio y del Atlético Ascasubi con manotazos. Lo cierto es que el único expulsado por la terna arbitral termina siendo al Tuco Bolea, ¿no? Sí, no, a instancias de Gonzalo Rodríguez, el asistente número 1, que le informa al árbitro y comunica que tenía que verse expulsado el jugador Bolea. Por eso es que se va expulsado, ¿no? La gente de Ascasubi reclamaba al menos un expulsado más de 9 de julio, ¿no? Que
o podía ser Rufinetti o podría ser Braida, algunos de los jugadores que estuvo metido en el tumulto allí con volea, pero lo cierto es que quedaron los dos con 10 luego de esa situación. A todo esto también había una gresca entre los bancos de suplentes, ¿no? Sí, va el preparador físico deportivo de Julio Gachi. No sé bien qué quiere cuando le estaba protestando los jugadores de Ascasubi a Rodríguez y comienzan algún manotazo. Capato lo saca, después viene Almarante y lo empuja a Capato. Otro punto de conflicto allí que no pasó mayores porque hay gente que actuó de forma sana, como el caso del Pipo Acote en todo momento tratando de separarlos. Ahí vemos a Arce masticando bronca yéndose de la cancha. Un Arce contrariado, ¿no? Un Arce que no le salieron las cosas en ninguna de las dos finales y termina conociendo, me parece, de que no fue correcta la decisión por la cual se había expulsado, y un Tuco Bolea que también no debe estar masticando bronca, pero se va con roja. En el medio, este inconveniente porque un dirigente deportivo 9 de julio, Oscar Toso, le pedía a la dirigencia Ascasubi que cerrara el buffet porque había cuchillos dentro del bufete y de que no puede haber, de acuerdo a lo que plantea el reglamento, contacto con tanta gente, incluido hinchas, que puede haber en ese sector, y los jugadores cuando salen por la boca del túnel. Lo cierto es que terminó cerrado totalmente el buffet visitante, ¿no? Bueno, exactamente. Varias situaciones que se fueron dando. Me parece que algo tendría que haber sacado allí en el tumulto que hubo cerca del banco de suplentes, al menos una amarilla por la reacción de algunos jugadores. Iba Ascasubi por más, Pistelli que no define rápido, intenta hacerla larga y dejar en el camino a Castro y la situación que desperdiciaba. Luego este tiro libre donde no es buena la respuesta de Castro, pero por fortuna sus defensores la pueden terminar rechazando, ¿no? Y luego terminado el primer tiempo, todos a protestarle a Farías. Sí, y Castro que lo empuja a Coto y ahí se gana la amarilla el arquero del Sportivo 9 de julio, ¿no? Otro tumulto más. Usted ha visto, ¿no? 6 minutos y medio de compacto y hemos visto más acciones que tienen que ver con incidentes, con empujones, con encontronazos que propiamente los futbolistas. Exactamente, sí, hubo poco de fútbol, sobre todo en la segunda mitad del primer tiempo, y hubo más de lucha y se terminó calentando bastante el partido, ¿no? Bueno, vamos al segundo tiempo donde tampoco va a haber tanto juego para ver, para observar, donde ahí terminó. Más allá de que Atlético Ascasubi comenzó teniendo mucho más la pelota primero, 9 de julio convenciéndose de que podía en esos primeros 10 minutos. Sí, exactamente, ¿no? Un buen arranque de 9 de julio en el segundo tiempo, sobre todo la dinámica de Nahuel Villafañe, ¿no? Que encontró más libertad sin volea y que fue el arma más importante de ofensiva del equipo de Sportivo 9 de julio, y llegaría a esta situación, ¿no? Donde la gente de Ascasubi pediría falta sobre Ortiz. Son 3 acciones todas en las que tiene Santiago López involucrado en la marca. Esta es muy fina, ¿no? Es muy fina para verla más de una vez, para ver si había o no había penal. El árbitro Farías no lo cobró. Esta es la segunda en la que creo que no hay penal. No, este es un remate Boaglio, que claro, estaba mal liberado, sobraba, pero no entendía cómo, porque ya no lo tenía a Arce, de quien había sido estampilla en la final. Y aquí llega esta acción en la que para mi gusto termina chocando Peter con el defensor patrio. Se cae antes, me parece, de chocar con el hombre de 9 de julio. No hubo infracción, No, me para parece mí no. claramente en esta. Claramente que no. Donde nuevamente el que chocaba contra Pítaro era Santiago López, ¿no? Que era buscado en todas las jugadas que podía haber polémica dentro del área. Venían los cambios el 9 de julio, iba a ingresar Burgo, iba a ingresar Reina. Algunas modificaciones también en cuanto a lo esquemático. Y 9 de julio iba a crecer, sin demasiadas ideas, sin demasiada profundidad Sí, a la hora de pero definir, pero iba a crecer en cuanto iba a a lo dar futbolístico. como otro aire de Sportivo 9 de julio, cuando aquí tiene una Acosta, la va cediendo para Leandro Ortiz, y otra de las jugadas polémicas de la noche. El penal, la tercera es la vencida, ¿no? Las dos primeras el árbitro no vio infracción, una muy fina, otra para mí no la hubo, de Santiago López. En este caso sí, vamos a observarla. Está bien, no es una jugada polémica, digamos, terminó siendo claro. Bueno, la gente no era, discute, ¿no? Plantea de que no hubo penal, la vamos a ver desde varios ángulos. Aquí le ponemos la cámara lenta a la imagen desde arriba. Si bien la pelota ya no está en acción, a mí me parece que López lo termina enganchando en el pie izquierdo a Ortiz. Pero la vamos a ver de vuelta. Ahí vemos el ingreso de Acosta, la mete al medio, Ortiz que tiene, y llega López a desestabilizarlo con lo justo, ¿no? Sí, me parece que López de atrás incluso parece que le toca la pelota, pero luego cuando barre, cuando hace las piernas hacia un costado, lo termina haciendo caer, ¿no? Me parece que es un tanto ingenuo el penal que comete el hombre de 9 de julio, y ya queda esta situación. Cuando iban a patear el penal,
el árbitro del partido recibe una agresión externa, aparentemente algún proyectil. Un piedrazo. Hablamos después del encuentro con Farías para preguntarle cómo había sido la situación y sí había recibido un piedrazo en su cabeza. Yo felicito a la hinchada de 9 de julio que la verdad le dio un colorido especial. Seguramente uno repudia al ignorante que tiró la piedra y la puntería. Y allí también las hinchas de Casuy se quejaban de que Castro le estaba rompiendo el piso de la cancha en el momento que las miradas estaban puestas sobre Farías, que Farías va y le pide al adicional de policía de que lo trate de proteger en aquel sector, de que había alguien que había tirado una piedra. Muy difícil también para lograr identificarlo, pero llega la ejecución y se hace cargo un especialista como Visual. Exactamente, ¿no? Era el tercer penal que pateó Visual en el campeonato y la buena definición. Nada que hacer para Castro, que había adivinado, pero el remate fue más arriba y la ventaja me parece un momento clave y decisivo del partido, ¿no? Cuando parecía asomar la cabeza el 9 de julio, llegaba este penal, la conversión y luego me parece que todo lo que quedaba en el partido estaría de más. Exactamente, me parece que no había mucho más, tirado por tierra cualquier esperanza que tuviese Sportivo 9 de Julio de poder llegar al empate. Creo que este gol terminó dándole el golpe de knockout. Más o menos, dice Isuardi. Le pegó bien, le pegó con mucha categoría realmente. Vemos la decepción de Vélez, de Castro, de los hombres de 9 de julio. Coincido con eso, ¿no? Ahí me parece que se terminó la final. Iba justo a la mitad de esa etapa complementaria y encima Mengo, que no lo había podido poner a Reina de titular, lo necesitaba, lo probó, pero bueno, no duró mucho en cancha. Perdió un cambio allí, tuvo que ingresar Norberto Actis y Reina otra vez al banco. Y esta fue una de las pocas situaciones de peligro que llegó a tener 9 de julio con este tiro libre de Burgos que termina conteniendo Isuardi, ¿no? Sí, creo que fueron dos situaciones claras que tuvo 9. Una fue ese tiro libre porque se desvía en la barrera y la otra fue una de Nahuel Villafañe que increíblemente desperdició sobre el cierre del partido y tuvo a Casuy chances como para ampliar diferencias. Sí, ahí sí, netamente de contra. Le quedaron todos los espacios el equipo de Marcelo Ríos. Acá la hizo lenta la jugada Pistelli y terminó desperdiciando. Se va Ortiz, ingresa Pablo Drueta, se va aplaudido un Ortiz que tuvo una clausura bastante irregular, con muchas lesiones, había arrancado bien, pero terminó como titular en el equipo con buena labor en la segunda semi ante Vecinos Unidos. Y 9 que buscaba, que quería y que va a generar a través de este señor Paolo Garelo, que fue uno de los que más intentó. A veces ganó, a veces perdió, pero uno lo exceptúa por allí de cualquier castigo porque Garelo también intentó jugar al fútbol. La meten sobre un costado, Craco, otro de buen esfuerzo, pone la pelota al medio, ideal para Villafañe, arco de frente, pero no pudo, cabeceó mal. Sí, ¿no? Y por ahí se demuestra para qué está Craco, ¿no? Un jugador que desborda mucho, que hace un muy buen juego por afuera, pero que cada vez que metía un centro y buscaba a algún compañero no había nadie en el medio. Bueno, esta vez fue Villafañe que aparece solo y el que a veces increíblemente se va afuera, ¿no? Todavía le quedaban 7 minutos al partido con esa jugada. Y una de las ovaciones más importantes de la noche, la salida del Nico Torre, muy aplaudido, muy vivado por su público. 9 que intentó de alguna forma y que no pudo, y aquí se iba a dar otra situación, un intento de una agresión realmente de Ruffinetti sobre Matías Pítaro. Algo le dice Pítaro por ese remate malo de Ruffinetti. Ruffinetti evidentemente reacciona, estaba caliente, le pega a Pítaro, lo ve, el juez asistente lo llama al árbitro, ni siquiera termina pegándole de lleno, ¿no? Termina haciendo una cachetada. Rodríguez en su rol activo de juez asistente pide a Farías, pero ahí le dice, ojo con lo que vas a decir. No hizo otra cosa que hacer su trabajo, ¿no? Le informó que Ruffinetti había sido expulsado, o mejor dicho, había agredido a Pítaro, se va expulsado y allí, bueno, llega una serie de gestos totalmente obscenos de Ruffinetti, muy caliente para con toda la parcialidad del Atlético Acasio y que seguramente lo van a llevar a que lo sancione duramente el Tribunal de Disciplina, ¿no? Exactamente, bueno, un final que termina siendo un poco triste para Sportivo 9 de Julio por algunas reacciones, como esta que estamos viendo del Tino, que bueno, por impotencia, por calentura, terminó haciéndole los gestos que vemos a toda la parcialidad local. Sí, algo que no debe volver a ocurrir y que uno espera que el tribunal sancione en la medida de lo que corresponde. Y el cierre del partido a toda orquesta, donde Casuy podría tranquilamente haber marcado un gol más, pero bueno, volvió a chocar, digamos, con lo que fue también un escollo durante el año, que es la falta de puntería. Acá sí tuvo puntería Vima, que no pudo convertir con la camiseta aurinegra, y Braida se vistió de él. Sí, Vima que había dado vuelta olímpica en el 2012 y que dio una en el 2013. Tenía la oportunidad, ¿no?, de marcar, aquí otra de
Jonathan Acosta, y la pelota que se va muy cerca, también merecía el gol Acosta, ¿no? Que había tenido mucho sacrificio durante el partido y que no había podido tener la chance, ¿no?, de marcar en los últimos encuentros. El Río dice, ¿cuánto falta? Ya está, tenía su tercer título de liga acobijado, no solo debía esperar que corran las agujas del reloj, tiene tiempo Guevara para este remate bastante justo que se va besando realmente la unión del palo y del travesaño. Farías le va a pedir la pelota a Ezequiel Isuardi y allí se va a terminar la historia. Ascasubi, tetracampeón de nuestro fútbol.